Teleberriz Foro ha organizado una secuencia de 3 conferencias bajo el título La evolución urbana de Leioa. La idea es hacer un recorrido de lo que ha sido la historia urbana de Leioa. No vamos a hablar de toda la historia de Leioa, vamos a referirnos a la evolución urbana, de su realidad física, su realidad urbana, sus edificaciones, infraestructuras, equipamientos, sistemas de comunicación. ¿Para qué? Para tener una perspectiva primero de cómo ha sido Leioa en el pasado. La anterior conferencia, que la dio un impresentable, ¿recordáis? Recordamos cómo era Leioa en 1526, cuando nació la antigua iglesia de Leioa, cómo era la realidad física, cómo el mar entraba, curiosamente en Leioa, llegaba hasta prácticamente el centro cívico y hasta el edificio Gobelas por la parte izquierda mía. Cómo se desarrolla en el siglo XIX con la evolución industrial, el desarrollo del barrio obrero de Lamiaco, las infraestructuras, empresas. Recordamos el impacto que tienen los sistemas de comunicación de la Diputación, la carretera que unía a Súa con Algorta, que recibió distintos nombres. Yo hice un chiste, creo que recordéis. Recordaremos cómo hay una fuertísima inmigración de trabajadores que vienen a las empresas del lugar, hasta el punto de que las propias empresas tienen que construir barrios enteros. El gobierno no conseguía hacer viviendas y son las empresas las que construyen barrios enteros. Ejemplos paradigmáticos, Elejalde, San Juan, San José, ¿no? Entre otros. Recordamos también cómo durante la época del franquismo pues, no hubo una gestión muy afortunada, hubo bastante descontrol y ello generó un municipio que tenía unas características particulares, que lo vamos a ver ahora, lo vamos a recordar ahora. Entonces, esa primera conferencia sigue con la conferencia que Eneko Arruabarrena va a dar hoy, que es un recorrido en qué ocurre en Leioa justo desde el momento de la recuperación de la democracia local, ¿no? El año 79, entramos a gobernar en el ayuntamiento, Sabina Aresti alcalde, luego Iñaki San Juan, con su equipo de hombres y mujeres. ¿Cuál ha sido el trabajo desarrollado desde el año 79 hasta hoy por los distintos equipos? Y el pueblo, ¿qué objetivos nos marcamos? ¿Qué líneas estratégicas de crecimiento y desarrollo y de conexión urbana nos marcamos? ¿Qué ha sido? ¿Cómo ha evolucionado el pueblo en estos años? Y luego habrá una tercera conferencia que será el mes que viene, que ya la anunciaremos. ¿De acuerdo? Presentar a Eneko Arruabarrena, pues para muchos de vosotros no es necesario. Eneko es un hombre conocido. Antes vivía en Artazagane y vive en la zona de Sarriena, ¿no? Un hombre que ya desde muy joven entra en la pelea de la política vasca, en la política municipal. Yo le calificaría, siempre lo he dicho, como un hombre generoso que entra a implicarse. Yo me acuerdo el día que me viene estaba en Bilbao en un despacho, y me viene y me dice: oye, Carmelo, hemos pensado que tú tienes que ser el alcalde, el próximo alcalde. ¿Qué te parece? Y le miro y tal. Alguien me había insinuado, le había dado una pensada y le digo, con una condición, que tú vengas conmigo. Me acuerdo, ¿no? Y dice, ¿y de qué? Pues de concejal de urbanismo. Claro, Eneko era un hombre generoso, pero de urbanismo sabía poco. 6 meses de carrera. 6 meses de carrera. O sea, nada. Entraba a un trabajo muy duro y hizo algo importante, pero aparte de trabajar mucho en aquellos años, se apuntó a un curso de Derecho Urbanístico, porque hay determinadas tareas que exigen conocimiento. Y me acuerdo que se fue, ¿no?, al curso de Derecho Urbanístico del IVAP y tuvimos la suerte de trabajar juntos y yo creo que trabajar bien. Nos tocó una época muy concreta, entonces mejor interlocutor para esta conferencia que Eneko, que recoge lo que fue el trabajo del equipo de Iñaki San Juan, que ahora lo contará, el trabajo del equipo de Miguel Ángel Ariño, que nosotros heredamos e impulsamos. Y tres, pues viene todo el trabajo de Mari Carmen Urbieta y el equipo de Iván, ¿no? Sí, ahora sí. Entonces, vamos a darle la palabra a Eneko. Vamos a ir suave, veréis las imágenes y, como os digo, estaros tranquilos. Si tenemos vuestro correo electrónico, esta semana yo creo, os enviamos esta proyección en formato PDF, para que lo veáis en el ordenador de casa, va a poder ser, con el teléfono es más complicado. ¿De acuerdo? Vamos a por ello. Bai. Entzuten da?
bai entzuten da? Atxakaldetik be bai? Vale, pues yo decir que pretendo hablar poco es mentiros, pero voy a intentar que sea poco porque sobre todo lo que pretendo es que sea un Ichaldi muy visual. Hay muchísimas fotos y no puedo empezar la charla sin agradecer al gran factotum de la recopilación de fotos, que es Javi Landeta, aquí presente, con un material que heredó de su aita. Sin ese material, cualquier charla de estas sería del todo punto imposible. Y agradecerle a Carmelo también porque es el que ha recopilado el 99,9% de esta misma exposición. Arrancamos. Bueno, pues recordando un poco lo que decía Carmelo, ¿no? Leyó del siglo XVI al siglo XIX fue una anteiglesia agrícola ganadera, incluso marinera. Si cogemos el plano que Carmelo enseñó hace casi un mes de Leioa de 1526, incluso aparece Baserri y Marinerri. Esto no es casual. Es que era una anteiglesia eminentemente agrícola, pero también fue una anteiglesia marinera porque es que la ría entraba hasta los confines de Leioa. Es un dato curioso, Baserri y Marinerri, y así está documentado desde el siglo XVI en adelante. En el siglo XIX y hasta 1950, pues evidentemente es un municipio ya más urbano, industrial y sobre todo por su desarrollo en el entorno de la ría y también eminentemente agrícola todavía. Ya en los años 60, los años 70, se produce un importante crecimiento, una inmigración muy importante con personas a las que evidentemente había que dar cobijo, había que dar residencia, había que dar vivienda, pero sí que es un crecimiento sin orden ni programa, un crecimiento masivo y desordenado de viviendas, como lo comentaba también Carmelo, porque eran los años del franquismo y es verdad que hubo un montón de planes para insertar Leio en la comarca y yo no sé si hubo suerte o mala suerte en que no se desarrollaran, porque lo cierto es que el desarrollo fue terriblemente incontrolado. A partir de allí, de 1975 a 1990, lo veremos en esta exposición, se produce la crisis industrial, la economía cada vez se terciariza más, Leioa es un municipio fundamentalmente de clases medias y se produce el traslado de ciudadanos desde otras ciudades y barrios obreros deteriorados. Mi caso. Mi familia viene de Erandio y viene de Erandio porque vivíamos en la calle Trueba y teníamos una industria enfrente de casa que lo único que echaba era humo. Y en aquel momento, pues Aita y Ama deciden venir a un entorno más amable, lo que ellos consideraron más amable, y terminamos viviendo en Leioa. Y ahí inicia Leioa su gran transformación con las normas subsidiarias. Y del 95 a la actualidad, pues es una economía ya postindustrial, muy terciarizada, y Leioa consolida fundamentalmente su transformación a partir del Plan General de Ordenación Urbana. Unas normas subsidiarias que ya estaban agotadas y empezamos a conocer lo que podíamos llamar ya el Leioa de hoy, el Leioa que hoy estamos disfrutando. El descontrol urbanístico durante la dictadura, del 36 al 77. ¿Cuáles son los efectos? Pues yo diría que era el Leioa sin. ¿Leioa sin qué? Pues con un crecimiento descontrolado, completamente descontrolado en la construcción del territorio, sin decisión y sin control democrático, eran instituciones franquistas, sin visión de ciudad, sin programa, sin coherencia, con iniciativas especulativas superpuestas. Cualquier promotor llegaba y podía construir en cualquier lugar de Leioa haciendo una edificación que además no urbanizaba. Se contentaba con levantar el edificio, pero no se desarrollaba urbanización alrededor. Sin urbanización, sin cuidado del espacio público, sin generación de espacios libres, sin zonas verdes. Recordamos un Leioa de zonas verdes, sí, zonas verdes, campas privadas, pero no zonas verdes públicas al servicio de toda la población. Sin programa de equipamientos, sin servicios públicos, se construía, pero no se reservaba suelo para equipamientos municipales, para servicios públicos,
sin aparcamiento, especialmente bajo rasante. Rara es la casa que tenía un garaje bajo rasante en el subsuelo, sin infraestructuras de comunicaciones. Lo que os he dicho, en Leioa, sí. Tenía casas, tenía habitantes, pero no tenía nada más. Es lo que Carmelo decía, Leioa de los pies, de los zapatos llenos de barro, que cuando querías encontrar un servicio o ir a un equipamiento, tenías que salir del municipio. Un poco la foto del puente de Rontegui, ¿no? ¿Cuántos años estuvo el puente de Rontegui que decían que era el puente más largo del mundo porque no tenía ni inicio ni final? Se construyó la parte intermedia y estuvo durante años que no tenía ni accesos por la margen derecha ni accesos por la margen izquierda. Pues eso era un poco también fiel reflejo del Leioa, ¿no? El Leioa sí. El monumento al puente, sí. Bueno, ¿cuál fue la herencia recibida de este Leioa sin que os he contado? Pues esto que estáis viendo. Un Leioa que tenía, llamémoslo, un centro urbano, y luego un montón de barrios desperdigados. Sarrién, Artazagane, Chorierri, Mirador, Lamiaco. Sopera, Budondo, la UPV construida ahí en el monte, el hospital inconcluso, Travesía y Parraguer. Bueno, esa es la foto que recordaréis mucho. Una foto que, como quisieras ir de un barrio a otro, es mejor que te guardaras un bocadillo en el bolsillo y habituallamiento, porque tenías que atravesar muchas campas para llegar de una zona habitada a otra, ¿no? Otra foto que es fiel reflejo de lo que era desde otra perspectiva, ¿no? Centro urbano, la UPV, Irlandesas, Ascarcha, Sarriena, Peruri, San Bartolomé, aquí está el cursor, La Avanzada, Artaza. Cuesta reconocer Leioa aquí, pero Leioa era eso, era un salpicón de marisco, pero sin marisco. Un montón de zonas completamente desperdigadas. Otra foto. Ahí se aprecia muy bien lo que era el centro del pueblo. Y con los barrios aledaños, ¿no? Elesalde, Ikea, Ondiz, Iturribí de San Juan, Monte Ikea, Candelazubieta, Los Invasores que decía Carmelo, Mendivile. Era prácticamente imposible que alguien, sintiéndose de Leioa, era completamente normal sentirse de un barrio. Porque para ir de cualquier sitio al centro hacía falta hacer prácticamente una excursión. Era normal sentirse de Candelazubieta, uno no se sentía del centro. O era normal sentirse de Iturribide y San Juan, o de Monte Ikea. Era imposible sentirse del centro de Leioa, porque el centro de Leioa era pues una pequeña amalgama entre el Elesalde antiguo y el Ikea, y la zona de Ikea antigua. Pero es completamente normal que alguien dijera, no, yo no soy del centro de Leioa, yo soy de Candelazubieta, o yo soy de Monte Ikea. Montiquea, a Montiquea me referiré un poco después, porque el propio nombre también tiene su gracia. Una foto todavía más céntrica del centro urbano, con la estructura del frontón nunca concluido, que luego permitió, a partir de esos cimientos, construir el polideportivo. Pero ahí lo veis, el mismo centro urbano era una amalgama de campas privadas, pues lo que decíamos antes, uno se embarraba cuando quería ir de un sitio a otro. Ibarrabarri, Ladau, con el río Udondo por la mitad, y la zona del Lamiaco, Earle. Aquí veis este chorizo. Este chorizo es una fábrica de Arcanal, Earle, lo que luego terminó siendo la Delta. Eso estaba inserto en la misma población, Lamiacostarra. Y llega el año 79, y esta entrevista a Txomin Aresti, de mayo, el propio artículo dice que actualmente se encuentra internado en un centro hospitalario de Santa Marina, pero
Txomin ya era alcalde. Y es muy curioso, desde allí no vais a apreciar, no vais a poder leer el artículo, pero menciona básicamente 3 cosas que son tremendamente importantes. La primera, estamos a tiempo de atajar el desastre urbanístico. Y lo citaba y lo refería a que el 85% del suelo de Leioa estaba todavía sin desarrollar. Y que la única manera de solucionar el desastre urbanístico que habéis podido ver en las fotos era desarrollando Leioa, haciendo un urbanismo amable, un urbanismo humano, un urbanismo que tejiera los barrios. Hablaba ya de algo que hemos oído luego muchas veces, y ya en el año 79 Txomin decía que Leioa era una ciudad dormitorio, que la gente dormía y poco más, porque hacer cualquier otra cosa había que buscarla fuera de Leioa. Y hablaba de un tercer concepto, y es que otra herramienta fundamental iban a ser la aprobación del concierto económico. Y citaba, Leioa en aquel momento tenía un presupuesto de 103 millones de pesetas. Al cambio hoy 600.000 euros. Hoy Leioa tiene un presupuesto de más de 40 millones de euros. Pero es verdad que de los 40 millones de euros, en torno a 4 o 5 son, cuando los años son buenos, los que puede dedicar a la inversión. Porque el resto es pagar, el abrir la persiana del ayuntamiento, el dar los servicios. La inversión, aunque tengas 40 millones, la inversión que se puede hacer desde lo público es poquita cosa, no más de 4 millones, no más de 4 millones al año. Llegado aquí, y es verdad que la charla la estoy dando yo, antes la dio Carmelo, pero esta charla tiene que servir también de homenaje y de puesta en valor a las personas que han hecho posible con su esfuerzo, con su desvelo y con su dedicación el Leioa de hoy. Personas de este partido que sin formación urbanística entraron en el ayuntamiento, pusieron todo su saber de Leioa, porque lo que han sido siempre es gente muy, muy de Leioa, que sabían lo que era Leioa y que tenían muy claro lo que tenía que ser Leioa. Y no me voy a olvidar de alguien, de algunas personas, pero creo que es de justicia mencionar a Andoni Ayo, a José María Arruebarrena, a José Manuel Urbeta, a Jon Marcaida, a Pedro Luis Urruchi, a Chus Bilbao, a Mari Carmen Urbieta y a los alcaldes con Mari Carmen, Iñaki San Juan, Miguel Ángel Ariño, Carmelo Sainz de la Maza, y a partir de ahí, pues los que vinimos y hasta el día de hoy, Iván Rodríguez. Pero concebir el urbanismo de Leioa sin ser conscientes de que estas personas lo han dado todo por el pueblo sería, por mi parte, hacer una injusticia absoluta, por mucho que quien esté dando la charla hoy sea yo. Lo decía Txomin, estamos a tiempo de atajar el desastre urbanístico. ¿Cómo? Pues os lo comentaba antes, con un urbanismo humano, con un urbanismo amable, pero sobre todo poniendo el urbanismo al servicio del municipio, porque el urbanismo es una poderosa herramienta transformadora del territorio. Porque si algo hace el urbanismo es pone el suelo de Leioa a funcionar, y lo pone a funcionar al servicio de la comunidad. Igual esto es ocioso decirlo, pero el ayuntamiento no tiene suelo per se. El ayuntamiento no es dueño del suelo. El suelo, la inmensa mayoría del suelo está en manos de particulares, sean empresas, sean personas físicas. El ayuntamiento tiene muy poquito suelo. Antaño tenía los suelos comunales, pero también a partir del siglo XIX fueron suelos que se tuvieron que expropiar, pues bueno, que se puso muchas veces al servicio, mediante la expropiación, pero al servicio de la oligarquía, y el ayuntamiento, el poco suelo que tenía, se quedó sin él. Luego, a partir de ahí, el ayuntamiento se encuentra en el 79 con que tiene muchas ganas de desarrollar Leioa, pero no tiene propiedad de suelo en sus manos. Ahora, el ayuntamiento sí tiene una cosa, tiene el botón del urbanismo. Puede poner ese suelo a funcionar al servicio de la comunidad. Pero no puede hacerlo todo solo. Cuando os dicen eso de que el ayuntamiento lo puede todo y todo lo puede, no lo puede. Porque ni es dueño del suelo, y os he dicho antes que en las mejores épocas, las más recientes, no tiene más de 4 millones de euros para ponerlo
para dedicarlo a la inversión. Ahora, el hecho de que no pueda hacerlo solo, lo que sí te obliga, y es una oportunidad, porque el urbanismo es sobre todo una herramienta de colaboración público-privada, donde el ayuntamiento define qué hacer y dónde hacerlo, porque regula y ordena la actividad privada, no le deja al privado hacer lo que le da la gana, como pasaba en los años franquistas, donde llegaba un constructor, hacía un barrio en Artazagane, lo dejaba sin terminar, 4 torres, el resto escapado porque o había dado en quiebra o había simulado una quiebra, pero barrios completamente deshechos. No, a partir del año 79 el ayuntamiento regula y ordena la actividad privada. Y sobre todo, mediante el urbanismo, el ayuntamiento obtiene suelo urbanizado porque obliga a urbanizar a las constructoras privadas, a los promotores privados, porque exige cesiones de suelo donde después poder desarrollar equipamientos y servicios y porque además se queda con un porcentaje del aprovechamiento para ponerlo también al servicio de la comunidad. Y de ahí obtiene también ingresos importantes para desarrollar equipamientos y desarrollar servicios. Bien, pues con esto el ayuntamiento ha utilizado 2 grandes herramientas. Las normas subsidiarias del año 83, que tuvieron una vigencia de 17 años, regularon el urbanismo de Leioa durante 17 años, y el Plan General de Ordenación Urbana aprobado entre el año 99 y el año 2001, que sustituye a las normas subsidiarias por agotamiento y que ha durado hasta día de hoy, que son 25 años. Los planes urbanísticos, la teoría dice que tienen que durar en torno a 8 años. Ningún plan urbanístico culmina sus previsiones en 8 años. A las normas subsidiarias le hicieron falta 17 y al actual plan general 25 años. Pero estas 2 herramientas, tanto las normas subsidiarias como el Plan General de Ordenación Urbana, han tenido 2 objetivos. Una, hacer de Leioa una ciudad donde poder vivir, y eso quiere decir hacer viviendas y hacer viviendas asequibles, la VPO. Un Leioa donde poder trabajar, reservando un volumen de suelos importante para poder implantar actividad económica, industrial y terciaria, y un Leioa donde poder disfrutar, con equipamientos, con servicios deportivos, culturales, socioeducativos. Una Leioa, una ciudad donde poder vivir, disfrutar y trabajar, y con equilibrio entre estos 3 objetivos. Y hacer de Leioa una ciudad moderna, sí, pero con alma de pueblo. Porque no hemos querido construir una Leioa impersonal. Leioa es un pueblo y no debe dejar de serlo, pero sin renunciar a ser una ciudad moderna. Por eso una ciudad moderna, pero con alma de pueblo. Bueno, pues esto es un reflejo de lo que definían las normas subsidiarias del año 83 para Leioa. Una definición y un programa de desarrollo y consolidación del centro urbano. Las normas subsidiarias ponían sobre todo el acento en dotar a Leioa de un centro urbano. Lo hemos visto antes en los planos, Leioa era una amalgama de pequeños núcleos, pero no tenía un centro urbano. Las normas subsidiarias pusieron su principal objetivo en dotar a Leioa de un centro urbano. Y sin olvidarse de los barrios, establecer también una ordenación del planeamiento de los barrios. Ese es el estado previo del territorio en las normas subsidiarias del 83. Todo eso es Leioa y lo que veis en rojo son las casitas. Ikea, Elesalde, Monte Ikea y Turribide San Juan, Sarriena, Artazagane, San Bartolomé, Pinueta, Lamiaco, Ondiz, Candela. Eso es el Leioa antes de entrar en vigor las normas subsidiarias. Esto es lo que las normas subsidiarias querían para Leioa con respecto al centro urbano. A la izquierda veis el centro urbano tal y como lo era, y esto es lo que las normas subsidiarias pretendieron hacer para el centro de Leioa. Ya veis que estos huecos, las normas subsidiarias establecían ya llenarlos con un crecimiento ordenado. El centro cívico, Estarteche, Luis Líbano,
Aldapa, Mendivile, el Mendivile de antes del Plan General. Esto es lo que las normas subsidiarias, o así concibieron las normas subsidiarias, el centro de Leioa, y el ayuntamiento se puso a trabajar en conseguirlo. Otra imagen de ese centro urbano, como le gusta dibujarlos a los arquitectos. El arquitecto municipal solía decir que los arquitectos dibujan y los ingenieros pintan. Bueno, pues esto es un dibujo, trazos del arquitecto municipal de Leioa en aquel momento, el difunto Ángel Pérez Iniesta. Y esto es como concebía Leioa el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en el año 99 y 2001, porque se aprobó, la Diputación suspendió el suelo urbanizable en el 99, obligó a reformularlo y lo aprobó definitivamente en el 2001. ¿Cuáles eran los objetivos? Seguir consolidando el centro urbano, unir los barrios dispersos entre sí, porque el centro urbano ya estaba construido, unir los barrios dispersos y unirlos con el centro, regenerar los espacios degradados, crear espacio público, espacio verde, crear infraestructuras, equipamientos, recuperar el patrimonio histórico, lo vamos a ver después, posibilitar un volumen importantísimo de vivienda protegida y superar la división urbana como consecuencia de la avanzada. Los que nos hemos dedicado al urbanismo de Leioa no se van a sorprender. Chanchili, que está por ahí, no se va a sorprender. Carmelo no se va a sorprender. Iñaki no se va a sorprender porque yo se lo he oído a Iñaki hasta la saciedad. Los hombres y mujeres del PNV hemos concebido el urbanismo de Leioa como un lauburu. A partir del desastre que recibimos, quisimos construir un lauburu. Un lauburu así. O sea, desde la UPV, Sarriena, Artazagane, Leioandi, Centro Urbano, Udondo, La Chopera, Chopoeta, Lamiaco, Pinueta. Este sería el primer brazo del lauburu. Y el segundo brazo del lauburu sería La Tejera, Basáez, la unión de San Bartolomé con Artaza, unido con Lecueder al centro urbano, hacia Candela y vuelta hacia Udondo. Desde aquí, perdón, este sería un lauburu, uno de los brazos, y este sería el otro de los brazos. El otro de los brazos que casi termina en Astrabudúa porque ya está construido, con 4 grandes masas de suelo liberadas. Aquí, 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 y aquí no cabía hacerlo porque nos quedamos sin Leioa. Pero lo que hemos tenido siempre en la cabeza es concebir un Leioa como un lauburu, con un continuo urbano que hiciera esto, con otro continuo urbano que hiciera esto, y casi que llegase realmente hasta el hospital, y con grandes suelos libres, no urbanizables, en todos estos huecos que quedan. Y ese es el Leioa que concebimos en su día, a partir de esos núcleos, esos dispersos completamente que tenía, intentar unirlos, consolidar el centro y a partir del centro unir los barrios con el centro y los barrios con los barrios, simulando esa figura del lauburu. ¿Lo habéis visto bien? Pues ese ha sido el cometido fundamental de las normas. Y este es el Leioa de hoy, que evidentemente está todavía inconcluso porque el plan general, aunque está prácticamente agotado, todavía tiene suelos que no se han desarrollado. VDN faltaría, pero aquí lo estáis viendo, ¿no? Ya se ve. Ya se ve. Con la actuación del hospital, que hasta la fecha lo que se consiguió es tirar el hospital,
y se está a expensas de que ahí se pueda construir un parque empresarial donde en su momento estuvo el hospital. Pero aquella fue la idea y este es el resultado visto a ojos de pájaro. Bueno, pues lo fundamental de la charla es esto, explicaros qué cogimos, qué objetivos nos marcamos y cuál ha sido el resultado final hasta el día de hoy. Y vamos a ver, sobre todo con imágenes, si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido. Consolidar un verdadero centro urbano. Esto era el centro urbano de Leioa. Y entiendo a la gente que dice que lo echa de menos, pero lo que echa de menos no es el centro urbano de Leioa, lo que echa de menos es su infancia. Lo que echa de menos es su infancia, porque eso no se puede echar de menos. Y quien diga lo contrario, miente. Ahora, tenemos idealizada la infancia de uno y lo bien que nos lo hemos pasado. Bien, y es lógico sentir gran alegría, sobre todo si uno ha sido feliz de niño o ha sido feliz de niña. Pero este era el centro de Leioa. Y este, aquí vivían mi tío José Mari y mi tía Ana Mari con mis primos. Eso era el centro urbano de Leioa. Y esto es posiblemente una de las de los peros que nos podríamos haber puesto si no habría sido posible recuperar de alguna manera o mantener las antiguas escuelas de Lesalde, ¿no? Todo no se puede hacer. En este momento, pues el centro urbano exigía también actuar aquí y ese quizás es uno de los peros que hoy, con mucha retrospectiva y con mucha perspectiva, diríamos, bueno, ¿podríamos haberlo mantenido? Tampoco sé mucho porque los que hemos dado preconfirmación después del catequesis, de la catequesis, los que dábamos preconfirmación aquí, sabíamos que 50 personas juntas ya éramos multitud. Con lo cual, por mucho que lo hubiéramos mantenido, no sé para qué hubiera servido, más allá que para mantener una reliquia, ¿no? La cuesta hacia la casa de Fran, la curva y los chirrindulares jugándose la vida por ahí. Me imagino que las ruedas serían de acero porque pincharían en la mitad de la carrera, ¿no? Sí, ahí está el aparcamiento ahora. Masichu, y yo al resto no les conozco, pero seguro que vosotros sí. Pero ahí se le ve a Masichu, todos los camiones pasando por el centro urbano, donde las campas donde está actualmente el centro cívico. Bueno, bonito, para mí no. Nostálgico, sí. Anda que no se habrán pegado ahí pedradas, se habrán cogido sapaburus y todo lo que nos imaginamos. Pero el centro de Leioa era así. Y podemos recordarlo, pero creo que no podemos idealizarlo. Otra perspectiva también de donde está el centro cívico, aquí las fiestas de Leioa, bueno, se siguen celebrando, la bajada se sigue haciendo aquí, pero de otra manera. Bueno, pues esto es lo de crear una ciudad moderna pero con alma de pueblo. Hemos creado una ciudad pero no hemos renunciado a tener un alma de pueblo y a seguir celebrando las fiestas con la bajada por el mismo sitio donde se han celebrado toda la vida. La casa de Matone. Aquí nos estamos perdiendo, pero aquí estaba el paso subterráneo de la avanzada donde se anunciaban las películas del cine IKEA. Las películas no, la película. Porque daban una y aguantaba muchísimo tiempo, ¿no? Pero aquí estaba el paso subterráneo que comunicaba ambas márgenes, ¿no? Bueno, pues esta es una imagen de cómo se concibió lo que tenía que ser el centro cívico de Leioa. El centro urbano de Leioa. Y no es casual que se le llame centro cívico, porque pretendía ser un encuentro cívico. Un gran espacio con plazas y con equipamientos. Porque si recordamos,
tenemos la plaza José Ramón Akeche, tenemos la plaza Recalde, pero tenemos los suelos donde se han hecho el Cultur, tenemos los locales donde está el centro de mayores, tenemos los locales donde están los servicios municipales, tenemos aquí lo que en su momento iban a ser un Cultur dividido en 2 espacios, reconducido a uno, y aquí hecho el parque de Lesalde, al lado del ayuntamiento. Bueno, pues vamos a hablar en muchas ocasiones de esto. Esto es el Leioa de las maquetas, lo que decía Ivo Nareso también, el Bilbao de las maquetas antes de construirse en el Bilbao de verdad. Bueno, pues Leioa también tuvo un Leioa de las maquetas, un Leioa del dibujo, un Leioa de la maqueta. Y aquí hay una foto preciosa donde está José Manuel Sanchili, donde está Miguel Ángel, donde está José María Rebarrena. Y yo creo que este es Lascurain y este creo que es Pradera, pero no le veo. Sí, es Pradera. Y Miguel Ángel está enseñando el plano del centro cívico, enseñando a la Diputación lo que Leioa quería hacer con su centro. Transformar aquella cochambre, con perdón de la expresión, que era el centro, que era el Esalde, en un centro moderno, lleno de servicios y de equipamientos. Pues empezamos, y algunos lo recordaréis. José Manuel está por ahí, ¿no? Sí. José Manuel, ¿cuántas veces le he oído yo lo que sufristeis para poder hacer el centro cívico con la compra y la expropiación de los suelos? Bueno, pues en esos suelos. La gestión está complicadísima. Hay hubo gente que desde el principio estaba dispuesta a tirar adelante, hubo que hacer un proyecto de compensación, gente que se sumó, gente que estuvo a la contra, o sea, verdaderas batallas de tener que ir a sacar a la gente por los municipales y más. Complicadísimo el tema. Bueno, al final Se hizo, Leo. Al final se hizo. El pasado el tiempo, pues al final todo se desarrolló y tenemos ahí 11.000 metros de suelo público, pues sí es algo que impensable cuando empezamos con el proyecto. Pues esa imagen lo refleja, José Manuel. Aquí el centro cívico ya en construcción, todavía un cachito, más en construcción, y prácticamente ya construido. Vaya diferencia con el centro urbano de Leioa del año 75 a este. Pues que venga Dios y lo vea, si es que hace falta, porque creo que el resto de los mortales sí que lo estamos viendo. Pero tuvo un desarrollo también en el otro lado de la avanzada, porque si la consolidación del centro cívico lo podemos referir al propio centro cívico y a Starteche, nada se hubiera hecho si las normas subsidiarias hubieran establecido también el crecimiento urbano y la consolidación en los ejes, sobre todo de Sabino Arana y sobre todo de la calle Luis Líbano. Esta es la calle Luis Líbano en construcción, y yo me acuerdo cuando Ángel Pérez me contaba que este eje, el que va desde el Parque de Aldapa hasta las viviendas sociales de Luis Líbano, salvando las distancias, había seguido el patrón de una calle de París. Se fijó en el patrón de una calle de París para poder hacer este eje urbano. Pues este es el centro urbano a día de hoy, tanto de un lado como del otro. Las actuaciones fundamentales: la calle Líbano, Aldapa, Starteche y Centro Cívico. Plazas, equipamientos, escultura urbana. Leioa hoy es una amalgama de escultura urbana, la escultura de Oteiza. Un urbanismo peatonal, amable, verde. Leioa Coindarra de Néstor Basterrechea, otra escultura pública. Columpios. La estructura de Robert Crayer en la avanzada. La canalización del arroyo El Esalde con el famoso Mathieu, José Manuel, que también hubo que luchar y sufrir para poder llevar todo el río por debajo de la avanzada a desembocar en el Udondo. Claro, son cosas que
en su día fueron casi obras de prohombres y que hoy las tenemos prácticamente olvidadas, ¿no? Recuperación del patrimonio histórico. Antes hemos dicho, perdimos la oportunidad de recuperar las escuelas de Elizalde. No perdimos la oportunidad de recuperar el molino de Elizalde, que es un molino del siglo XVIII. Así lo recibimos y el urbanismo hace posible que el ayuntamiento se haga con un bien que no es suyo y que además obtenga los recursos para poder recuperarlo. Y hoy este es el molino de Elizalde. Superando la llaga de la avanzada. Bueno, aquí tenemos la avanzada. Es una foto que engaña, pero bueno, esto es más o menos la avanzada a fecha de hoy. El alcalde ya nos ha dicho que el nuevo bulevar se va a llamar Boulevard de Videbarri. Bueno, pues esta es la avanzada a vista de pájaro, ¿no? Y esta es la avanzada a vista de gusano. Esto era la avanzada. Esto que a día de hoy todavía hay gente que dice, pues no me gusta lo que están haciendo. Bueno, pues esto es lo que tenías antes del primer desdoblamiento de la avanzada. Pensar que en la avanzada entonces no había coches, pues no había tantos coches como ahora, pero había muchos coches. Y sobre todo era una carretera terriblemente peligrosa, porque yo le he oído contar a Iñaki también que raro era el año en el que no había un muerto o un herido en la avanzada cuando transcurría a cielo abierto. 3 atropellos. Bueno, pues esto era la avanzada con los pasos subterráneos. La señora con 2 ovarios y parte de mis 2 huevos cruzando con el carrito de los niños, con el carrito del niño o de la niña y el otro niño o la otra niña de la mano. Y estos son ya el inicio de las obras de la avanzada. Un proyecto que también iba a ser menos ambicioso de lo que finalmente fue, porque se luchó mucho con Diputación para que terminaran haciendo esa avanzada que hemos conocido prácticamente hasta el día de hoy. Pues un Leioa que sufrió indeciblemente las obras para poder tener lo que en su día fue algo que colmaba buena parte de las aspiraciones de Leioa. No todas, pero sí buena parte de las aspiraciones, porque las soluciones o son posibles o no son soluciones. Esta solución fue posible. Una todavía más ambiciosa en aquel momento no lo fue, lo ha sido hoy. Lo cual no quiere decir que aquella solución del 87 hubiera sido mala, era infinitamente mejor de lo que en su día Leioa tenía. Más obras, más. Bueno, esa ya es una imagen de la avanzada que hemos conocido, del bulevar de la avanzada que hemos conocido, y pronto llegarán las imágenes. Ahí está la escultura de Robert Cryer. Aquí tenemos una foto de lo que hoy, perdón, esta de arriba es cómo estaba quedando, porque esta foto es de hace un mes más o menos, cómo estaba quedando lo que antes era así. Lo que antes era así, lo que ha sido así hasta hace 4 días, hoy ya es así. Ahí. Esto es hoy. Esto es hoy. Monte Ikea, Don Iván de San Juan, Iturribide, Mendivile, Travesía y Parraguera. ¿Por qué pongo Monte entre paréntesis? Pues porque Monte Ikea es algo, refleja muy bien lo que fue Leioa de los años 50 a los años 60. ¿Sabéis qué quiere decir Ikea en euskera? Monte. Ikea quiere decir monte. Y Monte Ikea seguramente es porque la gente originaria de Leioa, cuando vino tanta inmigración a vivir al monte, ellos decían que iban a Ikea. Y el que era de fuera decía el monte. Entonces, Ikea y monte, pues Monte Ikea. Es una redundancia con respecto de quien venía de fuera y no sabía euskera. Por eso que se ha quedado como Monte Ikea, y que incluso durante años le hemos llamado Ikeamendi, pues ni es Monte Ikea ni es Ikeamendi, es Ikea. Bueno, pues esto era Ikea, Iturribide y San Juan, y también Mendivile. Aquí tenéis. Alguien que era de esta zona, ¿cómo no va a decir que era de
de Iturribide o de San Juan o de Monte-Ikea, si para llegar a cualquier otro sitio, insisto, tenía que coger la bicicleta. Porque no había un continuo urbano para unirse a ningún otro lado de Leioa. Barrios que crecen en pleno franquismo. San Juan en los años finales de los 50 o inicios de los 60. Monte-Ikea y Iturribide, finales de los 60, inicios de los 70. Mendivil era un espacio rural, caseríos, campas, sin espacios libres, sin equipamientos, sin aparcamientos, edificios, incluso portales pegados al monte, como llegado con un mordisco al propio monte, con un débil sistema de acceso de comunicaciones. Todo el tránsito hacia Bilbao y Guecho se realizaba a través del centro urbano, porque no había calles que conectaran nada con nada. Otra imagen, Mendivile, no existe, sí existe, pero eran campas con 4 caseríos, el bar de Modesta y Mendivile, ¿no? Y poco más. Cuidado, por ahí que tienes algo de Mendivile. ¿Qué objetivos se marcaban las normas subsidiarias y el plan general? Adaptación del perímetro de la zona de Ikea con nuevos viales, aparcamientos y mejora del espacio público. Renovación del espacio urbano interno. Creación de una vía urbana de entrada y salida a través de Mendivile con una rotonda descongestionando el centro urbano. Creación de un buen parque urbano en Mendivile, porque es el único sitio donde se podía hacer, dado que no había nada. Creación de un parking para vecinos en Videcurcio, debajo del caserío de Videcurcio. Está por ahí Ricardo. La pasarela peatonal sobre la avanzada para poder conectar ambas márgenes. Implantación de ascensores para facilitar también la propia movilidad en un barrio que está con una diferencia de cotas importante desde abajo hasta arriba. Bueno, pues aquí tenemos imágenes de lo que era. Imágenes de las obras. Es que el barrio terminaba dándole un mordisco al monte. Terminaba contra el monte, pero así, ca un tarisco. Así, con un mordisco. Bueno, pues se le ganó espacio por detrás para poder sacar, ¿qué? Más obras de lo mismo, para poder empezar a regularizar el aparcamiento y para poder sacar más espacios de aparcamiento. Este es la derecha, lo que era, la izquierda, cómo quedó. Lo que era, cómo quedó. Regularizar calles con aparcamientos para dotar de servicios, en definitiva, al barrio. Lo que es el parking que le llamamos de Martibarrene en honor al caserío que estaba por la zona, ¿no? También se construyó exprofeso mordiendo el monte para poder hacerse, ¿no? Con escultura urbana también, porque todos los barrios tenían derecho a tener su propia escultura urbana. Esa escultura se llama Besarcada, de José Ramón Anda. ¿Y qué refleja? Pues refleja también el abrazo entre la comunidad originaria de Leioa y la comunidad inmigrante. Castellano-leoneses. Sobre todo castellano-leoneses. Esta escultura de José Ramón Anda se llama Besarcada. No le pusimos el nombre. Se llamaba Besarcada y se la compramos para poder ubicarla en el barrio. Con espacios verdes, con ascensores. San Juan. Pues en San Juan poca cosa se podía hacer porque no tienes espacio para poder hacer cosas en el barrio, salvo mejorar el entorno urbano, pues intentando que por lo menos hubiese orden, columpios y zonas verdes. Ahí está la escultura, de José Ramón Anda. Mendivile, pues el único sitio donde se podía expandir para dar servicios que no podías darlos en los propios barrios de Ikea, Iturribide, San Juan, porque ya estaban colmatados. Mendivile sirvió para darle pulmón a toda esa zona. ¿De qué manera? Pues otra vez el Leioa de las maquetas. Eso es una infografía con la maqueta. ¿Para conseguir qué? Pues para conseguir, primero, hacernos con la propiedad de Mendivile y rehabilitarlo. Sin el urbanismo hubiera sido imposible que Leioa se hubiera hecho con el caserío y lo hubiera rehabilitado. Aquí están las imágenes de la rehabilitación. Contratamos a una arquitecta, Maita Pezteguía, que era premio nacional 2 veces de recuperación de patrimonio histórico a nivel estatal. Recuperó un molino, no me acuerdo ahora dónde, en Navarra, y la torre de Dona María también en Navarra.
Y con eso, y con ese currículum y con ese pedigrí vino a Leioa. ¿A hacer qué? Pues a recuperar el caserío Mendivile, y luego el ayuntamiento desarrolló todo un gran parque, las rotondas de comunicación, que es lo que le ha dado accesos y salida a todos esos barrios, además de darles un pulmón verde. El Mendivile que está arriba es el Mendivile de las normas subsidiarias, el Mendivile que se construyó con las normas subsidiarias, y el de abajo es el Mendivile que se ha terminado construyendo con el plan general. Y este es el caserío Mendivile. Hoy sede de la denominación del Chacolí, del Consejo Regulador de la denominación del Chacolí de Vizcaya, un restaurante, espacios, un pequeño centro de interpretación del Chacolí, espacios para reuniones de empresas, espacios para reuniones del tejido asociativo de Leioa. Escultura pública, Ostoa, de Juanjo Novella, portugalujo. Qué mejor que una escultura que refleja, que se llama Ostoa, para ponerlo al lado del Consejo Regulador del Chacolí de Vizcaya. Videcurcio, Ricardo, ahí están tus ancestros. Y el parking, porque es que tú puedes intentar colonizar el espacio para poner aparcamiento en superficie, pero el secreto está en dotar de edificios de aparcamiento o de aparcamientos subterráneos para no colonizar la calle lleno de coches y de coches. Pues ahí está el parking y la plaza. La pasarela. Qué pena no tengo una foto por dentro, es una especie de museo del Atleti hoy, con todas las copas ganadas, con un mural. Bueno, pero eso, la culpa es de quien lo pinta y la responsabilidad de arreglarlo del ayuntamiento, y normalmente lo hace. Travesía Iparraguirre. Bueno, pues un barrio, parecía un extraterrestre caído ahí. También se lo he oído yo a Iñaki y a Chanchil, es decir, cuando llegó Eroski, y a Eroski se le pidió también que urbanizara toda esa zona. Bueno, pues Travesía Iparraguirre era de eso que estáis viendo a esto que podéis estar viendo. Que tendrá un pero, sí, tienen muy cerca el servicio municipal de guardería de vehículos de las basuras. Creo que está en proceso de traslado. Pero también es verdad que hay que colocarlo en algún sitio, y está puesto donde la inmensa mayoría lo tienen los municipios, cuando termina el municipio. Y en este caso está ya en la frontera con Erandio. Otro de los retos, conectar el centro urbano con Udondo y con la estación de metro. No hace falta decir que la estación del metro de Leioa prácticamente está en Erandio. Y había una gran distancia, entre una distancia física y sobre todo una distancia psicológica. La distancia física no la corriges, pero la psicológica sí. ¿Cómo? Haciendo un gran bulevar. Haciendo un gran bulevar que te permita llegar andando, con soportales muchas veces, y te haga olvidar la lejanía de la propia estación de metro. Es un poco eso de lo de si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Bueno, pues no se consiguió que el metro tuviera una estación en el centro de Leioa, no se consiguió porque se aprovecharon las vías del antiguo ferrocarril, pero Leioa sí tenía como objetivo abrazar la estación de metro. Y para eso, pues se construyó todo el proyecto, primero con las normas subsidiarias de desarrollar Líbano, y luego con el plan general el Boulevard de Udondo. Bueno, eso era la calle Calvo Sotelo antes, Sabino Arana hoy, la zona de Udondo, Sabino Arana, insisto, habréis correteado por ahí, os habéis tirado piedras, os habréis ido de la mano con las novias y con los novios, lo recordaréis con mucha nostalgia, pero estáis recordando también eso, ¿eh? Es entorno urbano. Sabino Arana, lleno de coches. El desarrollo de la calle Líbano, como decía, el objetivo fundamental de las normas subsidiarias, que no hubiera solamente una arteria en la antigua Sabino Arana, es decir, empezar a hacer más calles, Aldapa a un lado, Líbano a otro, llenarla de un urbanismo amable.
ahí estamos viendo Líbano, con el desarrollo también de los suelos de los que se hizo el ayuntamiento para poder implantar servicios como el conservatorio, el colegio, todo eso lo consigue el urbanismo. El colegio, el conservatorio, el polideportivo. Y aquí llega el gran salto con el Plan General de Ordenación Urbana, el Boulevard de Udondo. Eso era antes de desarrollarse el Boulevard de Udondo. Esa era la conexión hasta prácticamente la estación. Pues campas llenas de pequeñas edificaciones, pequeños caseríos. Y una vez más, pues el Leioa de las maquetas. Así se concibió el Leioa que hoy conocemos ya sin maquetas. A la derecha el cómo era, a la izquierda el cómo queríamos que fuese. Más maquetas. Las obras, porque para pasar de la realidad, de las maquetas a la realidad, pues obras, grúas, derribos. Desagradable, evidentemente, porque pues, conlleva el tener que tirar edificaciones y que la gente que vive ahí, pues pagarle propiedad. Pero bueno, hoy evidentemente lo veremos luego con la Miaco. Yo no recuerdo a nadie que haya dejado su antigua casa por irse al... El Boulevard de Udondo, peatonal. Otro de los pelos que nos podemos decir, se concibió para un tranvía, pero no hay tranvía. No hay tranvía por dos razones. Una, porque la inmensa mayoría de los partidos políticos en el hasta el nuestro no quería el tranvía. Y porque el gobierno vasco llegó un momento que dijo, pues si no queréis el tranvía, pues no hay tranvía. Pero yo recuerdo haber ido al estudio cuando se estaba promocionando el Boulevard de Udondo y en el cine se veía el Boulevard de Udondo por el tranvía. Por lo cual, nadie que haya ido a vivir al Boulevard de Udondo puede decir que compró la casa sin saber que allí iba un tranvía. ¿Quieres al cine en el club? No. En el cine Artea, ya. No digo yo digo en Artea. Y la peatonalización final de la calle. La mía por supuesto Chorrián de Pinueta y Bayonsburg. Yo creo que si hay un barrio en el que se hace un esfuerzo descomunal, donde más dinero ha invertido o ha dejado de ingresar el ayuntamiento por las sesiones del 15% ha sido el Mañana. Oímos hablar mucha gente de la mía, la gente de la mía no está contenta, mucha gente no está contenta. Bueno, la mía, me voy a callar. Solamente vais a ver. La mía. Bueno, te he dicho que voy a callar. Las fotos que vais a ver describen que un barrio lineal enclaustrado entre las instalaciones industriales y las laderas del monte. Y además discontinuo. Será de la Miaco, será de la Chorrera. Porque no tenían ningún sentido de pertenecer a nada común, porque es que no era común. Entre la Miaco y la Chorrera no había nada. Una ocupación intensiva del barrio por viejas instalaciones industriales, con un desplome de la actividad industrial tradicional, gravísimo deterioro urbano, envejecimiento y deterioro de un número importante de viviendas, muchísimo para viviendas. Había viviendas sin aseo, viviendas sin bañera, ausencia de articulación urbana, sin espacio público, sin zonas verdes, con un gran impacto del recorrido del ferrocarril que pasaban por debajo de las viviendas. Es decir, como salieras al balcón a fumarte un cigarro, te podían llevar por delante el tren. Y con una débil estructura viaria. Ahora sí que sobre imágenes. Que reflejan lo que acabo de decir. Y al canal, Darle, la Delta, completamente unido a las viviendas, el tren, en este caso, ¿no? Más industrias, el puente, la veda. Parece Kosovo en mitad de la guerra. Pues es verdad que parece Kosovo en mitad de la guerra, pero ese Lamiaco lo hemos conocido todos, ¿eh?
Lamiaco, el tren, debajo de los mismos balcones. Y es verdad que no se consiguió soterrar el tren en Lamiaco, pero sí se consiguió desplazar las vías fuera del barrio para poder ganar una gran calle en la Anguilería y a partir de ahí hacer real el Lamiaco que hoy conocemos. Porque si bien es verdad que no se soterró el metro, sí se consiguió, como digo, desplazar la calle, que es lo que ha hecho posible el desarrollo del Lamiaco de hoy, porque se generaron los suelos suficientes para poder hacer las operaciones de cirugía urbana que se han hecho en Lamiaco. Si voy muy rápido me decís, ¿eh? La Chopera. Industria, mitad de la población. Como digo, entre la Chopera y la Lamiaco, las higueras. Algunas veces, ahí ya se ha desplazado el metro. Ahí ya se empieza a ver que se gana la calle La Anguilería una anchura para poder desarrollar, para hacer operaciones de cirugía urbana. Se ve la calle urbanizada ya. ¿Qué es una operación de cirugía urbana? El Perri de Lamiaco. Uno de los grandes objetivos del Ayuntamiento de Leioa fue hacer un plan especial de rehabilitación y reforma interior de Lamiaco. ¿Para conseguir qué? Un plan integral que fuera posible y que fuera realizable, es decir, que dieran los números, porque o lo haces con una operación económica viable o no se hace nunca. Resolviendo las débiles condiciones de habitabilidad y siempre vinculado a la construcción y cesión de las viviendas y locales que permitan el realojo de las familias. Se derribaron 170 viviendas y se realojaron a todas las familias metro a metro de manera gratuita. Se les tiraba las viviendas y se les daba una vivienda nueva. Con ascensor, con calefacción, con vistas, con soleamiento. Y a los negocios también. Construcción de nuevas viviendas que permitan la generación de nuevos espacios públicos y que paguen la operación. Porque si se tiraron 170 viviendas que se cambiaron gratia amore y se construyeron 439 que permitieran financiar la operación. Mejora y rehabilitación del espacio público. Renovación de la conexión urbana. Pues otra vez el Leioa de las maquetas. Arriba está cómo estaba Lamiaco después del desplazamiento de las vías del tren y abajo son las maquetas que reflejan el Perri de Lamiaco. Eso es lo que se pretendió hacer como una operación de regeneración urbana. Aquí, en la zona de la Chopera, perdón, la combinación de lo uno con lo otro es complicado. Aquí. Las viviendas de realojo se hicieron en la Chopera. A todo el mundo se le realojó en la Chopera. Creación de varias plazas, 1, 2, 3. Y las nuevas viviendas que permitieron financiar la operación. Previamente, ¿qué se hizo? Construir en la conexión urbana de Lamiaco y de la Chopera con las higueras, con lo que hoy es Picueta. Esta fue una operación del gobierno vasco. Prácticamente la primera operación que permitió después desarrollar el Perri. Previamente a la ejecución del Perri, como digo, la operación de las higueras, el poder unir físicamente ya Lamiaco con la Chopera, y el ayuntamiento actuó, lo que decía antes, donde no actúa la iniciativa privada, que actúe el ayuntamiento. ¿Y dónde actúa el ayuntamiento? En todos aquellos espacios donde no iba a actuar la iniciativa privada, con obras de regeneración urbana, con reurbanización, con pequeñas placitas, a través de un programa ISARTU en el que el gobierno vasco puso algo más de 2 millones de euros y el ayuntamiento más de 1,5 millones de euros. El ayuntamiento renunció al 15% del aprovechamiento al que tenía derecho para que se hiciese el Perri de Lamiaco. Esos eran un montón de millones de euros que el ayuntamiento puso a disposición del barrio para que se pudiese hacer la operación y se pudiese reurbanizar todo aquello.
Vamos para adelante. Con todas las obras que se hicieron en la zona del Amiaco. La rotonda de Gastelubide. Previamente se derribó la Huesera, Chanchili. Escultura urbana, el Manchonero. Locales, el antiguo local de correos. Es decir, es que esto no tendría fin. La rehabilitación del lavadero, lo de una ciudad moderna con alma de pueblo. No podemos renunciar a esos equipamientos que el barrio sentía como suyos. Había un lavadero del año de la castaña, pues nos empeñamos en resituarlo cerquita y rehabilitarlo. Eso es mantener el alma de pueblo. El antiguo lavadero, el lavadero nuevo. Las nuevas viviendas. Bueno, vamos para adelante. La zona de Gastelubide, muy conectada ya con Pinueta. Problema grandísimo de aparcamiento. ¿Qué se hizo? Pues dotar de un aparcamiento en Gastelubide, hacer una plaza y además un frontón. Aparcamiento con urbanización. La transformación de la antigua Casa del Guarda como oficina municipal. Rehabilitación urbana, recuperación del patrimonio y puesta al servicio de la comunidad con un servicio público. El ascensor de Chorierri, la conexión de dos barrios. Bueno, sigo porque si no esto va a ser eterno. La actual operación de Arle, en los terrenos de la antigua Arle, lo que estáis viendo ahora que se está recuperando los suelos contaminados previos a la edificación. Esas son imágenes de ahora. Para hacer esto, el gran bulevar de la Miaco. ¿Que hay que hacer viviendas? Sí, porque si no la operación es infinanciable. No hay dinero para hacer todo esto si no se hace mediante la colaboración público-privada y que haya algo de jamón que permita quitar el hueso. Pinueta. El grupo Artaza. Pinueta se concibió como un gran espacio de zonas verdes, de grandes parques. Después la promoción privada en el franquismo se olvidó de las zonas verdes y de los parques, no hizo más que edificios. Ahí está Pinueta en construcción. Ahí está Pinueta construido. Un urbanismo muy poco amable con el ser humano, sin espacios públicos, sin equipamientos, plagados de coches en superficie. Bueno, pues la primera de las grandes actuaciones fue recuperar el parque de Artaza y se hizo con el área 12 de San Bartolomé. El parque de Artaza le salió gratis al ayuntamiento. ¿Por qué? Por el desarrollo urbanístico que se hizo en la zona de Artaza. Fue ese desarrollo urbanístico el que permitió recibir todo el parque de Artaza y que pasase a manos de privados, a manos públicas y ponerlo al servicio de la comunidad. Y después, con un convenio que se hizo con la Diputación, además se le transfirió el mantenimiento del parque a la propia Diputación, en una jugada que fue redonda. Ya no me acuerdo si fueron los tiempos de Iñaki o fueron en los tiempos de Miguel Ángel. Iñaki. Con los espacios para crear también el instituto. Todo eso lo consigue el urbanismo. De lo poco que se podía hacer en un barrio colmatado, Iñaki, la Plaza Cervantes. El único hueco que había, que se hizo, pues una plaza. Una plaza con columpios. Y a partir de ahí mimar el poco espacio que había en el barrio. Allí donde había un hueco, hacer un parque, hacer un parterre verde, hacer un parque. Tratar más humanamente las calles. Que se vea verde, que se vean árboles, que se respire. El Chistulari, también, escultura pública. Del mismo autor que del San Juan de la Iglesia. Sí. No me acuerdo el nombre ahora. Jesús, no recuerdo el nombre. El Chistulari. Y lo que os decía antes, en el hueco de la Boronita, en ese hueco infecto que hay, ¿qué puedes hacer aparte de echar una cagada, con perdón de la expresión? ¿Qué? Bueno, pues se leyó de las maquetas, creación de un aparcamiento subterráneo, con una plaza y con un frontón. La rotonda de Gastelubide
con otra escultura urbana, el Manchonero, los sopladores de vidrio de vicrila. Ibaiondo, lo mismo, una zona urbana prácticamente sin solución de continuidad con una zona industrial. Pues en este caso la solución fue convertir ese suelo industrial en un suelo terciario, un suelo mucho más amable, con supermercados, con empresas de bata blanca, ingenierías, consultorías. Ahí es donde está ahora Mercadona, donde está ahora el parque industrial, el parque económico de Ibaiondo, el antes, a un lado, el después. Y la última de las grandes actuaciones, donde estaba Maderas Biltosan, pues hacer una urbanización con un parquecito enfrente de la ría. El Mirador de Lamiaco. Yo creo que es el mejor ejemplo de un barrio hecho a sí mismo, nunca mejor dicho. Aquí los vecinos tuvieron que terminar de urbanizar las calles con ayuda de los concejales y del alcalde, que en los sábados y los domingos iban, el ayuntamiento ponía el material y los vecinos y los concejales la mano de obra. E iban a terminar las calles que dejó sin terminar el promotor, el constructor. Un barrio hecho a sí mismo, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Y a partir de ahí qué? Pues a partir de ahí la actuación municipal. ¿Por qué? Porque aquí la iniciativa privada no ha venido a hacer nada. Todo lo que se ha hecho, hasta que se hicieron las VPO, lo hizo el ayuntamiento. Un parquecito, el soterramiento de todas las vías de tensión eléctrica, de media tensión, el soterramiento de las vías, los aparcamientos perimetrales. Y es verdad que había una operación de 76 VPO que costó mucho, pero al final se sacó. Y con esta operación no solamente se aportaron 76 VPO, aquí tenemos las infografías y el resultado final, ahí lo veis. No, es que el puntero no me está funcionando, ¿eh? Ya lo siento porque os querría marcar, pero lo estáis viendo. Estamos viendo la edificación, con los parques, con las zonas de juegos infantiles y con nuevos accesos al barrio, porque era un barrio que tenía un solo acceso. Y cuando se colapsaba se jodió el barrio, se jodió el Perú, que diría Mario Vargas Llosa. Pues un segundo acceso, ¿desde dónde? Desde la zona de Torresolo, para ya tener para tener bypaseado el barrio. ¿Veis el nuevo acceso? Estamos. Y lo que fue el proyecto del ascensor, que finalmente se hizo. Ahí veis también una VPO que estaba prevista, pero que finalmente no se pudo hacer porque había unas serias dudas de la estabilidad de la ladera. Y ante la duda de la seguridad se decidió no hacerla, pero sí se hizo el ascensor. No se hicieron las viviendas en este caso, pero sí se hizo el ascensor. Las famosas escaleras, me temo que hechas también por los propios vecinos, ¿no? Pues el ascensor trata de sustituir esta infraestructura antiquísima, ¿no? Ondiz, Torresolo, Pinosolo. La recuperación de la torre de Ondiz. Otra recuperación de patrimonio histórico. Antes lo decíamos, si alguien quiere ver el Leioa del siglo XVI, si alguien quiere ver a día de hoy todavía el Leioa del siglo XVI, tiene dos sitios a donde poder ir. Uno, bajando desde la iglesia de San Bartolomé por la calle de San Bartolomé, el último caserío a la derecha, el caserío Alchaga, todavía se ve en el lateral el arco entre románico y gótico. Todavía está ahí. Ese arco es de 1500 y pico. Del caserío original de Alchaga, todavía si vais paseando por ahí, podéis ver parte del Leioa del siglo XVI. La otra edificación del Leioa del siglo XVI civil, más allá de los restos que le queden a la iglesia, es la Torre de Ondiz. La Torre de Ondiz la recuperamos, según nos dijo un arquitecto y un arqueólogo, que así era la Torre de Ondiz en el siglo XVI, menos la estructura de madera. La estructura de madera es nueva porque en la estructura de madera se colocó la caja de escaleras y el ascensor para no ocupar la mitad de la torre porque la torre es muy chiquitina. Lo que pensábamos que era una torre medieval, una torre de banderizo, una torre defensiva, nos dijo el arquitecto que la recuperó que no, que era un chalet de la época. Es decir, no, esto no es una torre medieval, es un chalet de la época. ¿Qué quiere decir un chalet de la época?
que una familia adinerada en Leioa, posiblemente la más adinerada del siglo XVI, decidió hacerse una casa. Y en aquel momento todavía el ejemplo de las grandes casas eran las torres de los jaunchos, aunque ya habían perdido su condición defensiva porque ya el territorio estaba pacificado. Pero sin embargo, en el imaginario colectivo, la gran casa era la torre medieval. Bueno, pues esta familia se hizo algo que parecía una torre medieval, lo que pasa que ni tenía la anchura ni el grosor de los muros. Y era así, exactamente. Y así la recuperamos. Otro ejemplo del urbanismo, nos hicimos con la torre y conseguimos el dinero suficiente para poder rehabilitarla. Pinosolo. Ya sé que vamos tarde, os podéis levantar y marcharos o decirme cállate ya, queda poco. Queda prácticamente nada. Pinosolo es el ejemplo paradigmático de lo que hace el buen urbanismo. Con la operación de Pinosolo, a cambio de hacer las viviendas que hoy se ven en la zona de Eusko Gudariak y en la zona de Lekueder, bajitas, pocholas, el ayuntamiento consiguió que se hiciese un 30% de VPO, que le regalaran al ayuntamiento todo el parque de Pinosolo, que son cerca de 10 hectáreas, que lo urbanizaran con más de 3 millones de euros los promotores, que le cediesen al ayuntamiento el suelo donde están actualmente las piscinas exteriores, gratis, y que le cedieran al ayuntamiento gratis también todos los suelos donde se ubicará el nuevo polideportivo. Esa misma operación similar se hizo en Baracaldo con el Parque Munoa. Pero en vez de hacerlo a través del urbanismo, lo hicieron a través de la expropiación, cosas del PSOE y de Bildu. Al ayuntamiento de Baracaldo le costó 60 millones de euros. Lo que en Leioa el urbanismo pensado, el urbanismo amable, la colaboración público-privada al ayuntamiento le costó 0 y consiguió los suelos donde irán el actual polideportivo, los suelos donde están las instalaciones deportivas actuales, exteriores, el parque de Pinosolo, 30% de VPO y 3 millones de euros para urbanizar. Baracaldo salió 60 millones de euros porque a alguien se le ocurrió que eso había que hacerlo mediante la expropiación. Artaza, Basáez, San Bartolomé. Esa foto es bonita, ¿eh? Bueno, perdón, que me dice Carmelo que esta foto es bonita, es verdad. Todas las fotos son bonitas, tú. Pero es especialmente. Porque son de Javi y porque las has ordenado tú. Esta. Sí, pero. Bueno, aquí veis, pues eso, Artazagane, San Bartolomé, Sarriena, Peruri. Y esta foto es, pues lo que era pues me imagino que esto sería el ideal para un setero, porque son un montón de setas caídas por el territorio, ¿no? Bueno, pues esto será de tipos franquistas, ¿no? El Negurigane... Era la operación inmobiliaria con un nombre nuevo. La operación inmobiliaria, sí, lo contaste. La operación una operación inmobiliaria con un nombre nuevo que quería animar al comprador a comprarse algo cerca de Neguri, pero esto es antes de la época de lo que estamos hablando, ¿no? El barrio tal y como era, todavía había un depósito de aguas ahí, la ermita que recuperaron los vecinos, con una zona completamente urbanizada, ya se ve, lleno de columpios y de... Pues eso, yo estudié aquí. Yo hice segundo de parvulitos aquí porque todavía no se había construido Azkartza, que ahora son los 50 años porque Azkartza se abrió en septiembre del 75 y yo fui en mi primer curso en la única clase de euskera en un mar de castellano. Hoy es todo lo contrario, no hay castellano, todo es euskera, pero en aquella éramos la única clase de euskera entre 2000 alumnos de castellano. Y éramos tan pocos los que sus aitas y amas se animaron a que estudiáramos en euskera que nos juntaron a niños y niñas de 4 y 5 años para que diera una clase. Al año siguiente los mayores pasamos a primero de GB y los pequeñitos repitieron segundo de parvulitos para quedarse en... O sea, hay gente que ha repetido segundo de parvulitos para quedarse en su curso. La rehabilitación de la ermita por parte de los vecinos y la operación del Parque de Artaza, como decía. El Parque de Artaza se obtuvo
porque se hizo toda la zona de Landabarri y de Artaza. Porque el ayuntamiento permitió construir la zona de Artaza y de Landabarri, el pueblo ganó todo el parque de Artaza, entero. 0 euros. Pues hombre, pecado. ¿No? Ahí está Artaza, la zona alta, las escuelas. Las escuelas, rehabilitación urbana. Originalmente fueron las escuelas de la República. Hoy es un centro cultural rehabilitado por el ayuntamiento y ampliado por el ayuntamiento. La pasarela peatonal que conectaba San Bartolomé con Artazagane, que había que ir por una ladera saltando un río, que mi Haití te hizo ahí un puente de madera como para matarte. Bueno, la pasarela que lo sustituyó con esfuerzo municipal. La zona de actividad económica que une el centro con Artaza, el ascensor. Voy corriendo, porque no trato. Y más parques, Ugarteondo, el parque, Artazagane. Otro ejemplo del urbanismo, Artazagane. ¿Sabéis por qué eso es así? Alguien puede decir, pero bueno, y hay un pueblo como de Gusto de Iparralde. Bueno, la herencia franquista, se acordará Iñaki, la herencia franquista contemplaba más de 9 torres como la mía, Artazagane 45, la última que veis ahí, rosa, esta de aquí. El planeamiento franquista contemplaba 10 de estas hasta el centro urbano y no sé cuántas de estas como Altamira Sol por todo aquí. La herencia. El ayuntamiento se negó a ejecutar aquello. Los promotores lo metieron a pleno. Después de muchísimos años en el Supremo, todavía lo ganaron. Y ganaron el derecho a construir toda aquella adhesión. El ayuntamiento, yo creo que fue el tiempo ya de Miguel Ángel y de Tachiri, llegó a un acuerdo con los promotores para poder desarrollar otra cosa distinta en vez de ese adhesión. Y es verdad que hoy son un pequeño, dan la sensación de que es una pequeña Innova, un pequeño Sara, un pequeño pueblo de Iparralde, y es cierto que en un entorno de grandes edificaciones. Pero eso que les dice, bueno, y esto que no pega, es que lo Eugenio y Martaba solía decir, ¿no? A veces hay que quedarse con algo para evitar lo peor. Lo peor hubieran sido 20 y tantas torres como las que en las que viven Mieta y llama a día de hoy hasta el centro de Leones, Rupios. Esto que vamos a ver allí es la avenida Elizalde hasta el parque de Adiena. Eso que vemos ahí es eso. Campos, parques. Y eso es la zona donde vivo yo. Anda que me pasó yo andando en bicicleta teniendo 13 años. Bueno, pues eso Sarriena, ¿no? es Sarriena, es esto. Esto es esto. Termino de verdad ya. Todo esto ha servido para muchas cosas, pero ha servido sobre todo para construir un Leioa, por mucho que os digan lo contrario, que no es de cemento, que es verde. Más de 550.000 metros cuadrados de espacio verde público. Todo este verde es del municipio de Leioa. 17 metros cuadrados por habitante. Estamos muy por encima de las recomendaciones mundiales en zonas verdes. Muy por encima. Leioa ha pasado de tener el parque de Ondiz como única zona verde del municipio en el año 79, pública, a más de 550.000 metros de zona verde pública. Voy rapidísimo, ¿eh? Artaza, Pinosolo, Endivile, Ikea, Ondiz, Lesalde, Aldapa, lleno de robles, Bordeona, Ugarteondo, San Bartolomé, Alchagaondo, Sarragabarrena, Larracoeche, Arriena, el Arboretum. Y sobre todo con muchísima vivienda de protección oficial. El urbanismo en Leioa ha hecho posible, el alcalde lo suele decir muchas veces, Iván,
que miles de jóvenes de Leioa hayan podido hacer real su objetivo, que era vivir en su pueblo. Porque en estos 25 años ha habido más de 2.000 viviendas de VPO en Leioa. Seguramente no hay municipio en nuestro entorno, que no sea Bilbao, que haya puesto 2.000 viviendas de VPO al servicio de los jóvenes y de las jóvenes de Leioa para que puedan hacer real su objetivo de vivir en el municipio. No me sé el dato, pero creo que será prácticamente el 40 o el 50% de lo que se ha construido en Leioa. El 50. De cada dos viviendas que se han hecho en Leioa, una ha sido de VPO y reservada las más de las veces para empadronados en Leioa. Y además no creando guetos, porque hay muchos municipios que dices las viviendas de los ricos y las viviendas de VPO. No. Se han hecho VPO en Líbano, las primeras, en Estarteche, en Artaza, en Lamiaco, en el Boulevard de Udondo, en Mendivile, en Pinosolo, en Basaez, en Chorierri, en Aldecoena, en Torresolo, en Aldapabarrena, en Leioandi, en Larracueche, en Earle. Y faltan por hacer las de Ubedena y las de la Ubide, que en el momento en que estén estos, alcaldes, seguramente son más del 50% de las viviendas que se vayan a construir en Leioa, viviendas de protección oficial. Esta es la última transparencia. No lo vais a creer. Leioa tenía en 1980 22.000 habitantes. Cuando el partido coge el ayuntamiento y el urbanismo de Leioa, coge una herencia de un Leioa desestructurado, deshecho, lleno de pequeños núcleos y 22.000 habitantes. En el 37, cuando entran las tropas nacionales, Leioa tenía 5.000 habitantes. Después de 40 años lo dejó en 22.000. Sin calles, sin plazas, sin parques, sin espacios públicos, sin equipamientos, sin nada. El Leioa sin. En 10 años del 80 al 90 pasamos de 22.000 a 24.500, con las normas subsidiarias. 2.500 habitantes. Del 90 al 2000 pasamos a 28.000, 3.500 habitantes. En el 2010 éramos 30.000 y en el 2020 32.000. Eso quiere decir que del año 37 al año 79, en 40 años de franquismo, Leioa creció 16.500 habitantes, sin nada más. Del 80 al 2020 hemos crecido, sí. En los mismos 40 años hemos crecido 10.000 habitantes. En el franquismo 16.500 sin nada. En la democracia 10.000 con todo. Bueno, con todo no. Siempre hay cosas que faltan. Con mucho. Sin embargo, la sensación que tiene el pueblo es que Leioa no ha hecho más que crecer y se ha comido el pueblo. Leioa ha crecido, pero nos lo hemos comido entre todos, porque el suelo se ha puesto a disposición de la comunidad, desarrollando calles, plazas, rotondas, parques, suelos donde poner conservatorio, escuelas, polideportivos, etcétera, etcétera. Y hasta aquí hemos llegado. Eskerrik asko.